Sextante, la otra cara de la investigación. Un espacio en el que conocerás a los autores que comparten sus conocimientos en nuestra revista. Bueno, mi formación académica tiene que ver, académica y no académica, tiene que ver con el ámbito de las artes visuales y el diseño gráfico. Empecé aquí en Aguascalientes en el Centro de Artes Visuales, que está en Carranza. También estuve un tiempo en Los Arquitos y después estudié diseño gráfico en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. A la par estuve trabajando en el taller del Museo Posada durante un tiempo, haciendo grabado, y pues ya a partir de ahí me empecé a meter en todos esos ambientes, ¿no? En todos esos ámbitos. Más adelante cursé una maestría en el estado de Morelos, en la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, que es una maestría que tiene por nombre Imagen, Arte, Cultura y Sociedad, en la que realicé una investigación relacionada con la ilustración y la gráfica independiente, específicamente en el entorno del fanzine ilustrado, que es un fenómeno estético y artístico eh, relacionado con las culturas alternativas, culturas subalternas o con la contracultura. Entonces, a partir de ahí, pues, redacté algunos artículos y, bueno, entre otras cosas, esa es más o menos a lo que me dedico. Por un lado, la práctica de la ilustración, las artes visuales y el diseño gráfico, y por otra parte, pues la investigación, que eso es un poco más reciente, pero ya me he dedicado un poco más a la investigación y a la docencia en esas áreas. Bien. En primera instancia fue por una inquietud propiamente personal, es decir, desde muy chico me interesaron los cómics, me interesó el dibujo. Yo soy esencialmente dibujante antes que ser diseñador gráfico o artista. Yo me considero dibujante y en ese sentido yo empecé a participar en algunos proyectos que tenían que ver con el fanzine, haciendo portadas para fanzines o revistas independientes, trabajando dentro de mi propia producción en algunos cómics desde que estaba en la preparatoria, o sea, en una edad muy, muy temprana, haciendo caricatura, cosas así. Y con el tiempo, cuando ya me empecé a foguear más en la docencia y en la investigación, me di cuenta de que pues era un mundo muy amplio y que podría ser explorado desde ópticas relacionadas con las ciencias sociales o con el ámbito, por ejemplo, de la estética. Y al poder ingresar a esta maestría y tener la oportunidad de entrar como alumno y ser becado con el CONACYT y todo esto, tuve ese tiempo, digamos, de 2 años de estar eh, trabajando en mi proyecto de investigación y a la par nutriendo mi propia producción en la cuestión del fanzine. Tengo un fanzine junto con una amiga y un amigo de Morelos que se llama Afinidades Libertarias, que actualmente lo trabajamos a distancia porque mi amigo se fue a España y mi amiga sigue allá en Morelos. Entonces, aunque es un fanzine de escritura, pues también me dedico a la parte editorial, hago las ilustraciones y todo eso. Y por otra parte, tuve oportunidad de acercarme a los distintos festivales de fanzine en la Ciudad de México. Esencialmente un fanzine es una revista impresa que tiene ciertas cualidades o características. Es hecha totalmente artesanal y pues no tiene como intermediarios editoriales. Básicamente es alguien que se dedica a dibujar, a escribir o a hacer periodismo de manera completamente independiente y que lo hace con sus propios recursos. La era digital y el internet ha traído otras nuevas maneras de concebir al fanzine, porque ya no, digamos, en los años 70, en el ámbito del punk, el fanzine circulaba en los ambientes underground, en las tocadas y en este tipo de lugares donde se hacían eventos relacionados con el punk sobre todo.
pero en la actualidad ya no hay necesidad tanto de hacer eso, sino que todo pasó al ámbito virtual, es decir, se escriben reseñas sobre música independiente o música underground en distintos blogs o portales. Pero lo que sí es que el fanzine continúa en el sentido más de objeto artesanal u objeto de culto. Para muchas personas es importante coleccionar o tener fanzines porque hacen como un acervo histórico. Incluso en el Museo del Chopo pues existe una fanzinoteca que se dedica a preservar todo este material que es difícil de encontrar de entrada, que es difícil de registrar porque como no hay ISBN ni hay un registro editorial adecuado ni nada, pues eso se va perdiendo en el tiempo. Y pues una de las tareas que llevé yo a cabo no fue tanto la de recopilación ni la de hacer un análisis histórico del fanzine, sino hacer un análisis del fenómeno contemporáneo de este, pues de este producto cultural. Yo creo que fenómenos como el Tianguis del Chopo tienen que ver estrechamente con algo que José Agustín en sus crónicas o Carlos Monsiváis relatan como toda esta cuestión del intercambio, ¿no? O del compartir sobre todo los discos, la música, la ropa, la indumentaria. Y prácticamente es uno de los lugares más icónicos que tienen que ver con el desarrollo de la contracultura en México. Actualmente el término contracultura es un término un tanto ambiguo porque existen como ciertas capturas ya de lo que antes era contracultural, después se vuelve parte de una pues de la difusión de una estética mercantil. Algo así pasó con el punk, así ha pasado con un montón de digamos como de vertientes o movimientos que en su momento fueron contraculturales, pero el Chopo tiene una importancia o el Chopo es más bien muy importante para el desarrollo de este tipo de fenómenos en general y sobre todo del fanzine, porque el fanzine sigue circulando ahí, aunque actualmente en menor medida el fanzine ya no se produce, o la actualidad del fanzine ya no está vinculada tan estrechamente con el Chopo, o al menos es lo que yo percibo, sino que el fanzine se ha ubicado más, o donde se puede encontrar más, esto es en los festivales de fanzine, que se llevan a cabo en lugares como el Foro Alicia, o se lleva a cabo en lugares privados, en casas, en algunos centros culturales, y que ya no tiene que ver tanto con este aspecto contracultural que tuvo en los años 80 y su relación histórica con el Chopo, sino más bien con una serie de inquietudes que tienen que ver con la autogestión más que con la contracultura, la autogestión en tanto a que los jóvenes que se dedican a esto, en su mayoría son o estudiantes de diseño gráfico o estudiantes de artes visuales, que encuentran en el fanzine una manera de poner en práctica sus conocimientos artísticos o sus inquietudes, plasmar cosas que no podrían plasmar si trataran de entrar a un proyecto editorial formal, que igual lo hacen de todos modos. O sea, lo que observé dentro del fenómeno es que muchos de estos jóvenes, algunos de los que entrevisté, pues entran a concursos grandes de arte y buscan la beca del Ponca o buscan estos espacios institucionales, pero a la vez se autogestionan esta producción que está relacionada no solo con el fanzine, sino también con con otro tipo de producciones artísticas o formatos, y bueno, es como esta dualidad o esta no, bueno, no es dualidad, es más bien como si fuera pues un devenir entre lo institucional y lo independiente y autogestivo, que ya no está como tanto en conflicto. Y en un momento histórico, tal vez a finales de los 70s, en los 80s, cuando estaba muy en auge el Chopo, sí existía
como una lucha entre lo que es contracultural y luego si no eres contracultural estás vendiendo tu producto a las masas o estás dejándote capturar por el mercado capitalista y consumista, pero actualmente ya no veo tanto esa dualidad. El fanzine se volvió un producto mucho más flexible en ese sentido, al grado de que pues instituciones como la Universidad Autónoma Nacional o la Universidad Autónoma Nacional de México, pues tiene este proyecto de la fanzinoteca, cosa que hubiera sido impensable en los años 70, en los años 80. Quisiera hacer una distinción ahí. A lo que me refería, por ejemplo, en tanto a la producción de fanzine en torno a la difusión periodística, musical, relacionada con el ámbito underground, me refiero al punk, al metal o a ámbitos que están vinculados con el rock, estaban muy apegados a un formato físico. Es decir, existen revistas como la Rolling Stone, ¿no?, que existen desde hace muchos años, que es como el mainstream del rock, pero también existieron fanzines a finales de los años 70, no sé, como hay uno en particular que me gusta mucho a mí, que se llamaba Sniffing Glue, que es un fanzine que se dedicaba a hacer periodismo de las bandas de punk de finales de los 70 y de hardcore de principios de los 80. Ellos no tenían otra manera de difundir esas reseñas. Hacían reseñas sobre bandas y difusión sobre bandas que no tenían disquera o bandas que estaban vinculados más con el ámbito underground independiente, que algunas de ellas se fueron al mainstream totalmente, o algunas de ellas se mantuvieron en el underground, y todo este ámbito como que se pasó ya no tanto al fanzine digital, sino más bien a los formatos digitales, en tanto a que si en la actualidad, o no sé, desde finales del siglo XX empezaron las páginas web en donde se entrevistaba a artistas dentro del underground, o se hacían reseñas sobre conciertos o tocadas en lugares totalmente subalternos y no sé, como Casas Ocupa, Garage, de bandas de punk, pues más bien toda esta información es mejor, es mejor utilizar el internet para poderla mostrar que un fanzine, porque el fanzine como que fue cayendo en desuso en ese sentido. O sea, porque ya no era el único medio. El fanzine era pues un medio alternativo que ayudaba a estos jóvenes que se dedicaban al periodismo de manera totalmente amateur a recopilar información sobre bandas que no hubieran sido conocidas de otra manera. Es decir, la Rolling Stone o cualquier revista que era hegemónica en su momento o que era de una producción masiva nunca se iba a interesar en ese tipo de bandas para entrevistarlas o para ir a sus tocadas y ver lo que estaba sucediendo. Solamente estos jóvenes que hacían ese tipo de edición independiente. Por otro lado, el fanzine vinculado con la literatura o con la gráfica o el cómic, pues ha existido desde los años 20, y en los años 20 tenía una relación muy estrecha con todo el apogeo que hubo de los cómics de ciencia ficción. Era como de hecho está relacionado con el fan kingdom, es decir, los fans de ciertas revistas o de ciertos cómics de ciencia ficción que hacían una especie de copia, como si fuera un fan art o un homenaje a las revistas de las cuales ellos eran fanáticos. Es decir, el fanzine se ramificó en un montón de vertientes, y en la actualidad a lo mejor el fenómeno en específico que estoy revisando, que es el fenómeno del fanzine ilustrado relacionado con el circuito de ferias de fanzine, no es tanto que sea digital o impreso, sino que más bien se convierte como en un fenómeno que sigue siendo en cierta medida subalterno o más bien autogestivo, pero aunque algunos de ellos siguen haciendo fanzine de manera impresa, algunos otros productores lo hacen en digital,
lo importante de la parte digital no es tanto el medio en el que se reproduce, sino más bien la difusión que a ellos les da de su trabajo, porque igual venden playeras, igual venden pines de estos que se ponen en la ropa, artículos diversos que tienen que ver con la producción de ilustración o de artes visuales. Para estos jóvenes en la actualidad, al menos en la Ciudad de México o en otras ciudades donde se da este fenómeno, incluso en España, que tuve la oportunidad de ir allá, también en una estancia de investigación, lo importante para ellos es que el internet, las redes sociales y todo eso les da difusión a sus eventos. Por ejemplo, uno se entera a través de las redes sociales y pues asistes al evento y ahí ves su producción, sea de fanzine o no. O sea, muchos de ellos ni siquiera, algunos de ellos no, ni siquiera hacen fanzine, hacen, no sé, playeras impresas. Lo trascendente de acá es que, bueno, en mi opinión, lo trascendente de esta investigación es que me encontré con propuestas que son muy ricas estéticamente y que a lo mejor sería difícil encontrar ese tipo de propuestas en otros medios o en otros circuitos porque no tienen restricciones de publicación. Ellos pueden hacer prácticamente lo que quieran y hay cosas que de repente visualmente son un poco más grotescas o son de una estética muy abigarrada o rebuscada, o algunos hacen collage, algunos hacen dibujo, y eso es con lo que, tal vez con lo que me quedo también de esa investigación que hice. Ok, esos cambios y ese devenir del fenómeno, yo sobre todo lo entiendo como desde este sentido, es decir, el fanzine se entendía como un fenómeno contracultural relacionado en ciertos momentos, sobre todo a finales de los años 70 tal vez con el anarquismo, o sea, con ideas anárquicas, con rebeldía, con todo ese tipo de criterios, ¿no? Aunque el fanzine no necesariamente nace con eso, o sea, el fanzine nace por un fanatismo hacia los cómics principalmente de ciencia ficción, pero en la actualidad ya no tiene esas características, ya no es un producto necesariamente subversivo. Digo necesariamente porque sigue habiendo fanzines que tienen esas cualidades. Tampoco es un producto necesariamente contracultural, ni necesariamente anarquista, ni representativo de esas vertientes de pensamiento, sino que es un producto autogestivo que sirve, al menos dentro de lo que yo investigué, que sirve como difusión del trabajo y los proyectos de jóvenes que están interesados en el arte, ¿no? En el desarrollo de su propia propuesta, y en ese sentido es muy, muy rico, ¿no? Como propuesta. Los invito también por ahí a que me sigan en mis redes sociales para, bueno, con respecto a los proyectos en los que estamos trabajando, me encuentran como Juan Satiri, ese es como mi alter ego, Juan Satiri, en Instagram, Facebook y YouTube. Ahí en las redes sociales me pueden encontrar y pues muchas gracias.